Que el Señor te bendiga. Me gustaría compartir otro mensaje acerca de los tipos de iglesia. Este es el mensaje número 5 que vamos a compartir el día de hoy. Hemos compartido acerca de María y Marta, hemos compartido acerca de Ana y Penina, de algunas esposas de David, y hoy vamos a hablar acerca de la vida de Betsabé. Todos conocemos la vida de Betsabé con David, la historia que tuvieron ambos. Todos conocemos aquella historia que David tomó a esta mujer que era esposa de otro hombre. En el periodo que los reyes iban a la guerra, David se quedó en su palacio. David estaba lejos de la voluntad de Dios, David estaba alejado de la relación con el Señor. Y en esa oportunidad, cuando David está en ociosidad y no tiene nada que hacer, se asoma por su ventana y ve a una mujer bañándose, y esa mujer era Betsabé, que era esposa de un hombre llamado Urías Eteo. David, al estar lejos de Dios, toma a esta mujer y la manda a buscar. David ocupando su autoridad, el poder que él tenía como el rey. Y todos sabemos que en aquel periodo, en aquel tiempo, la voluntad del rey era absoluta. Nadie podía cuestionar un mandato del rey, una orden del rey. David, lo que él decía se tenía que hacer. Todo lo que David decía, Israel lo tenía que hacer. Sucedía que David manda a buscar a esta mujer y duerme con ella. Y también manda a matar al esposo de esta mujer. Por mucho tiempo nosotros hemos centrado la historia en la vida de David. Y es cierto, porque la escritura lo menciona así, porque sabemos que David estaba lejos de Dios, y lo que sucede cuando nosotros nos alejamos de Dios. David pecó gravemente porque no solo, aparte de dormir con esta mujer que era esposa de otro hombre, David manda a matar a su esposo. Si nos concentramos en la vida de Betsabé, podemos ver que ella es simplemente una víctima de aquel proceder del rey David. Betsabé no tiene ni voz ni voto en lo que sucedía en su vida. Recordemos que en aquel tiempo también reinaba el machismo. Betsabé es simplemente una víctima en aquella historia. Porque Betsabé también sufre la mala administración de aquel que estaba en autoridad. Betsabé paga también el pecado del rey David. Porque esta mujer, no solamente David mata a su esposo, sino que el hijo que iba a tener con David también muere. El proceso que pasa esta mujer no es más que simplemente sufrimiento. Ella no es más que otra víctima del mal proceder de aquel que estaba en autoridad. ¿Cómo podemos aplicar la vida de Betsabé a la iglesia del Señor? Porque muchas veces aquellos que están en autoridad ocupan su autoridad para abusar de la iglesia del Señor. Porque Betsabé representa a la iglesia del Señor, aquella iglesia que es víctima del mal proceder de aquel que está en autoridad. El rey David creyó que por estar en autoridad él puede hacer y deshacer con las vidas de los demás. David creía que por estar en autoridad él puede hacer y abusar del poder que tiene, de la autoridad que tiene, para hacer y deshacer con las vidas de los demás. Eso creyó David. David creía que porque por estar en autoridad él puede tomar lo que no es suyo y tomárselo para sí. Betsabé representa aquella iglesia que es víctima y es la consecuencia, el efecto del mal proceder de aquel que ha estado en autoridad. ¿Qué pasa con Betsabé? Vemos que David luego se arrepiente y le pide perdón a Dios en el Salmo 51. David empieza a confesar su pecado y dice: ten piedad de mí, oh Dios, purifícame, lávame, renueva en mí un espíritu recto. Y David empieza a orar y se humilla y Dios lo restaura. Pero David paga su pecado 4 veces. ¿Y qué sucede con la vida de Betsabé? Porque si empezamos a analizar la vida de Betsabé, ella no puede hacer nada. Porque aquel que está en autoridad tenía el control sobre ella. Y ella sufre todo lo que sufrió David. El mensaje que yo quiero compartirte hoy es que muchas veces la iglesia del Señor es como Betsabé, que es abusada por aquel que está en autoridad. David era el hombre de Dios, pero David estaba lejos de la voluntad de Dios. David estaba alejado de la relación con Dios. David estaba lejos
del deseo de Dios para él. Muchos dicen que David se anticipa al tiempo, porque tal vez Urías, como era soldado, iba a morir en la guerra y David era libre de tomarla como esposa a aquella mujer. Pero David se anticipa y manda a matar a su esposo. El mensaje que yo quiero compartirte hoy es que Dios puede dignificar a aquella iglesia que es abusada, aquella iglesia que es víctima de la mala administración de aquel que está en autoridad o de aquel que está en autoridad. ¿Por qué? Porque esta mujer llamada Betsabé se convirtió en la madre de aquel hombre que fue el heredero del trono de Israel. Estamos hablando de Salomón. Porque Betsabé fue la madre de aquel hijo que vivió para el propósito de Dios. Todos sabemos que Salomón fue el hombre más sabio de toda la tierra en su tiempo, en su época. Tanto que los reyes de otras naciones iban a ver la sabiduría que Dios tenía para con Salomón. Salomón fue un hombre muy joven cuando se sentó en el trono, pero le pidió sabiduría a Dios para gobernar bien al pueblo y Dios lo bendijo. Betsabé fue honrada. ¿De qué punto de vista? Es que ella engendró un hijo que vivió para el propósito del Señor. La honra de Betsabé es esta. Ella es que engendró el hijo que vivió para el propósito de Dios. Esa fue la honra de Betsabé, porque ella le mataron a su esposo y el hijo que tuvo con David muere. Todo el sufrimiento que tuvo Betsabé, Dios se lo quitó cuando engendró un hijo que vivió para el propósito suyo. Cuando Dios le dio un hijo que vivió para el propósito de Dios. Esa es la honra de Betsabé y esa es la honra de la iglesia. La honra de la iglesia es que engendre hijos que vivan para Dios, hijos que vivan para el propósito de Dios. Muchas veces la iglesia es víctima de la mala administración de aquel que está en autoridad. Pero la iglesia puede ser dignificada por Dios cuando empieza a engendrar hijos que vivan para el propósito del Señor. La honra de la iglesia, nuestra honra como iglesia, es que podamos engendrar hijos que vivan para el Señor. Tal cual como Ana. Ana engendró un hijo que vivió para Dios. Y Betsabé engendró un hijo que vivió para Dios. Abraham le dice a Dios, morirá el inocente con el culpable. Morirá el inocente por el culpable. Pagarán los inocentes por los pecadores. Y Dios se acuerda de aquellos que son íntegros. Porque la vida de Betsabé, ella no tenía el control. Ella no tenía cuestionamiento de la voluntad de David. Pero la honra que Dios le da a esta mujer es que engendró un hijo que vivió para su propósito. La honra de la iglesia, nuestra honra como iglesia, es que podamos engendrar hijos que vivan para el Señor. La honra de la iglesia es que los hijos que pueda tener la iglesia vivan para el Señor. La honra de la iglesia no es que tenga muchos hijos. La honra de la iglesia no es que tenga muchos dones. La honra de una iglesia no es que tenga muchos miembros. La honra de una iglesia no es que sea conocida. La honra de un ministerio y de una iglesia es solo una, que engendre hijos que vivan para el propósito del Señor. Porque cuando Adonías quiso tomar el trono, esta mujer se anticipa y habla con David para que David corone a Salomón frente a todo el pueblo. Adonías quería quitar el trono. Adonías quiso ocupar el lugar que le correspondía a Salomón. Pero esta mujer llamada Betsabé se anticipa y habla con David para que corone a Salomón como el sucesor suyo. La honra de Betsabé es que engendró un hijo que vivió para el Señor. La honra nuestra, la honra de la iglesia del Señor, es que tenga hijos que vivan para Él.